Rita, de Chris Dorgan. Tomó el arma en sus enormes manos y se sentó al filo de la cama de la habitación 616, en la que tantas noches atrás habían hecho el amor. Bueno, ella dijo que solo era sexo, pero él sabía que lo que realmente hacían era más que un acto carnal y efímero. Fundir sus almas con esa ferocidad iba más allá. Miró la pesada arma recién engrasada, pensando que sería una vía de escape con dos probables salidas. Por un lado, existía la posibilidad de que la bala, al atravesar su cerebro, separara violentamente todas y cada una de las neuronas que contenían los recuerdos de ella, y los fragmentos de sus deseos terminaran ilegibles, decorando las paredes y la colcha de la habitación. Y por otro lado, cabía la posibilidad de que una vez muerto, pudiera, de alguna manera incomprensible, ir a buscarla a ese otro lugar, más allá de la vida. Meditó un momento en su familia y recordó a la esposa con la que compartió 25 años de matrimonio y que estuvo a su lado en las buenas, en las malas y en las peores. Sintió algo de vergüenza, pero no tanta, porque después de todo, no se sentía culpable por haberse enamorado de otra mujer. Una mujer que se veía tan joven como las novias universitarias de sus hijos, pero que podría poseer un alma tan vieja como la humanidad misma. Recordó a sus hijos, que ahora eran todos unos hombres y que ya no dependían más de él. Uno era médico cirujano en Boston, y el otro estaba a días de terminar su carrera como arquitecto en una importante universidad de la Ciudad de México. Les dejaba una gran fortuna en el banco que había amasado durante tantos años en la industria de las comunicaciones y la publicidad. Industria en la que había laborado casi 3 décadas sin ningún interés por el dinero, y más bien motivado porque realmente amaba lo que hacía. Era un apasionado de cualquier proyecto en el que se embarcaba. Al parecer de las demás personas, solo había fallado en una cosa: su matrimonio. Durante los 25 años que duró, había sido casi perfecto. Como todas las parejas, a veces discutían, pero solo una vez habían peleado de verdad, y tras una breve charla al día siguiente, la vida continuó como si nunca hubiera pasado. Cuando Diane se enteró de que había otra mujer, ella lo sorprendió actuando completamente en contra de lo que había representado toda la vida, y había aceptado con solemnidad y sin discusiones que podría tragarse su orgullo y soportar vivir siendo la esposa engañada, pues ella creía que lo amaba más de lo que se amaba a sí misma, error común en las mujeres de su época. Él no se lo permitió y arregló una separación tan discreta que apenas se enteraron sus hijos. De hecho, esos jóvenes se olvidaban la mayor parte del tiempo de que sus padres se habían separado y solo lo recordaban en pláticas relacionadas con el tema. Para las demás personas, el mundo siguió girando como lo hacía desde 4.470 millones de años atrás. Repasó mentalmente los años que estuvo con Diane y todas las mujeres hermosas e inteligentes que buscaron relacionarse sentimentalmente y sexualmente con él, pero que no tuvieron éxito. Recordó los apuestos hombres que muchas veces intentaron seducir a su esposa y que terminaron humillados con guante blanco por los sutiles, pero agudos comentarios que Diane siempre tenía para alejarlos. Todos esos años se habían escurrido como agua entre sus manos y no volverían jamás. En realidad, no deseaba vivir de nuevo esa historia, pues ahora solo una mujer ocupaba su mente: Rita de Cassia. La noche en la que Diane supo que había otra, no lo tomó por sorpresa, pues desde hacía unas semanas atrás había notado a su esposo un tanto raro. Primero que nada, él no sabía mentir, y cuando algo le angustiaba, ella lo notaba de inmediato, y bastaba con que cerca de la medianoche le sirviera un chocolate caliente sobre la barra de la cocina, para que él se soltara a hablar toda la noche de las cosas que le preocupaban. Ella siempre escuchaba atenta y serena, hasta que su hombre terminaba de hablar. Luego, lo miraba un momento a los ojos y leía en su rostro si lo que realmente quería era un consejo o solo a alguien que lo escuchara para aclarar la mente. Si el caso era el primero, se acercaba a él y usando un tono firme pero amoroso,
le expresaba lo que su criterio y moral tenían para decir, y siempre resultaba confortante para él tener un punto de vista que no había contemplado, pero sobre todo, tener una mujer que no solo era hermosa, sino también inteligente y muy capaz. Si el caso era el segundo, se acercaba más despacio y lo besaba suavemente, para luego susurrarle al oído que lo amaba y que lo apoyaría en lo que fuera que decidiera. Pero esa noche no pasó ni una ni la otra. Cuando él entró en la cocina, aquella noche lluviosa, y el aroma de chocolate caliente lo abofeteó en el rostro, y miró la humeante taza sobre la barra de la cocina, se sintió acorralado, atrapado como el ratón que había sacado de casa de sus padres cuando tenía 10 años, y que terminó dentro de una bolsa aplastado por una enorme roca muy cerca del parque, donde la pobre criatura ni siquiera tuvo la fortuna de respirar aire fresco por última vez. Ella esperó a que él tomara asiento, pero él sabía que no tenía que alargar la espera. Sí, dijo con voz gruesa. Hay otra mujer, pero no es lo que... Ella lo interrumpió abruptamente. Solo quiero saber una cosa, dijo voluble, pero luego recobró la compostura. ¿La amas? Él miró avergonzado al piso, buscando alguna salida mágica al problema, pero no la encontró. Así que concluyó que no podía mentirle. Sí. Eso es todo lo que necesito escuchar, dijo ella con serenidad mientras se apresuraba a levantar algunos trastes sucios para depositarlos en el fregadero. Tengo que decir algo más, dijo esperando que ella azotara los trastes contra el fregadero, pero no pasó. Te escucho. Quedó mudo por un instante mientras acomodaba sus ideas. La primera vez que lo hicimos, se arrepintió cuando se escuchó decir eso y corrigió. La primera vez que ella me tomó, descubrió que no sonó mejor y que no habría una manera mejor de decir algo así. Fue por la fuerza. Pero... no sigas, dijo ella al borde de la cólera. Porque hasta el día de hoy jamás te he visto hacer nada patético, y no quiero quedarme con esa impresión de ti a estas alturas. No se molestó en recoger la taza de chocolate sobre la barra de la cocina, y simplemente salió del lugar por las escaleras que daban a la habitación de arriba. Él se quedó ahí, mirando por largo rato la taza hasta que su espeso líquido se enfrió. Lo que sintió no fue arrepentimiento, sino libertad. Se sintió libre de comenzar una nueva vida al lado de Rita. Recordó la primera vez que la vio, la primera vez que ella lo poseyó. Fue una noche a mediados de mayo, y fue en la cama que compartía con su esposa. Entró como el frío viento de la noche y se deslizó descalza y sigilosa por la alfombra. Se metió en su cama, y a pesar de que su cuerpo estaba helado, él no despertó. Con el aliento le recorrió el abdomen, el pecho, el cuello, y cuando llegó hasta sus labios, él percibió entre sueños un dulzón y fresco aroma a frutas. Cosa que no le pareció extraña, ya que en sus sueños estaba en un brumoso bosque, en donde se sentía bastante a gusto, caminando descalzo sobre suave musgo. Seguía un bellísimo canto de mujer, y entre más se acercaba, más dulce era el aroma. Al llegar al claro, la vio por primera vez. Ella lo miró sonreír dormido, y también sonrió. Se atrevió a pasar su mano por el vello de su pecho, y luego bajó hasta su firme abdomen. Se deleitó con los exquisitos huesos que sobresalían de su cadera, y luego palpó por encima de la suave tela de su ropa interior el enorme miembro que ahora parecía comenzar a despertar antes que su anfitrión. Lo sintió crecer y endurecerse en su mano, pero lo que la volvía loca era el calor que éste emanaba. Lo sintió pasar de tibio a caliente, y no se resistió a deslizar la mano por debajo de la tela y bajar la otra mano para hacer a un lado los calzoncillos y poder liberarlo y sentirlo enorme, erguido, duro y ahora realmente caliente.
Él en su sueño se adentró en el claro sin poder quitarle la mirada de encima. Estaba sentada sobre una enorme piedra donde cepillaba su cabello. La luz de la luna bañaba su blanca piel y le daba un aspecto aterciopelado. Comprendió que estaba desnuda y se sintió excitado. Ella lo sorprendió mirando repentinamente en dirección a él y parando su dulce melodía para dejar paso al penetrante silencio. Él dio un paso atrás. «No tenga miedo, señorita», se apresuró a decirle, pero ella ya se había ido. Se sintió confundido por la velocidad a la que había escapado y creía que a los pocos pasos se había disuelto en el aire. Se sintió triste porque tal vez no volvería a escucharla, y fue cuando una mano se posó en su hombro. «Yo no tengo miedo», dijo una preciosa voz a sus espaldas. Él se giró para encontrarla. Ahora la podía ver con claridad, y era la mujer más bella que hubiera visto. Seguía desnuda, y repegó su cuerpo contra él. Hasta ese momento, él se dio cuenta de que también estaba desnudo, y sintió en su miembro el frío de la piel de su vientre, y eso lo excitó muchísimo. Acercó sus carnosos labios y se fundieron en un beso que al principio le pareció muy helado, pero eventualmente fue tornándose cálido. Ella tomó su virilidad para frotarla con ambas manos y entonces le dijo: «Pero tú sí deberías de tener miedo de mí». Despertó en su cama, pero no se sintió a salvo, porque el sueño había sido tan real que aún sentía las manos de ella masajeándolo. «Ten miedo», susurró en su oído con la voz más seductora que había escuchado, y un escalofrío atravesó su cuerpo. «Tiembla de miedo, porque en realidad hay mucho de qué temer». Le apresó las manos con fuerza sobrehumana, se montó encima de él y en un movimiento de cadera se introdujo el ahora bien lubricado miembro. Él sintió el frío de su vagina y se perdió en la sensación que, aunque resultaba extraña, era muy placentera. El vértigo se apoderó de él y apretó los ojos con fuerza, pero la sensación no desapareció, sino que se intensificó como si estuviera penetrando a un huracán. No soportó la oscuridad y abrió de nuevo los ojos. Algo había cambiado en la habitación. Estaba más oscura y envejecida. No importó porque ahora había sobre él una mujer que no era su esposa y realmente no quería serle infiel a Diane, pero la hermosa fémina ya lo estaba montando como ninguna mujer lo había hecho antes. Y se dejó llevar. Lo que vino después fue confuso. Tenía recuerdos vagos de besos, caricias y mordidas. Ella adquiriendo un color rosa cada vez más vivo en sus mejillas. Estrujaba con sus enormes manos los pechos fríos de Rita y sentía como poco a poco recuperaban su calor, llegando al punto de que casi parecían quemar. Más tarde, recordó que se negaba a eyacular, pero que cuando por fin lo hizo, ella siguió moviéndose frenéticamente como si quisiera exprimirle hasta la última gota. Cuando al fin lo liberó de la trampa entre sus piernas, se recostó exhausto, solo para despertar de nuevo. La mujer que ahora estaba a su lado no era la que lo había poseído, sino su esposa, Diane, que dormía profundamente. Sintió mucho frío, así que se incorporó para cerrar la ventana que muchas veces Diane había dejado abierta, buscando escapar a esas sofocantes noches de mayo, y se percató de que tenía una erección a medias junto con los calzoncillos batidos en fluidos. Miró alarmado a su esposa, la cual seguía dormida, y luego corrió al baño a cambiarse. Frente al espejo fue que se dio cuenta de que estaba tan pálido que parecía azul, y no solo eso, su piel realmente estaba helada, como la de ella en ese primer momento del encuentro. No le había pasado algo así desde la secundaria, y no sabía qué pensar. Pero por otro lado, se sentía aliviado de que solo había sido un sueño, y que su relación con Diane seguiría siendo la de siempre. Los siguientes días anduvo muy pensativo, y algunos de sus compañeros hasta lo tacharon de enamorado. Diane no le preguntó si pasaba algo, pero él notó que ella sabía que sí.
Así que decidió disimular hablándole de un proyecto importante en la compañía que lo tenía preocupado, y ella le creyó. Cada noche, antes de irse a dormir, tenía miedo de soñar de nuevo con ella, y le parecía muy raro, pues él ya no era un adolescente como para estar pensando en esas cosas. Pero el miedo se fue convirtiendo en un deseo, y justamente una semana después volvió a soñar con ese bosque y esa melodiosa voz. Una mujer tarareando esa hermosa melodía a la que bautizaría como la canción de Rita. Corrió en busca de ella y la volvió a ver desnuda, a la luz de la luna. Apresuró el paso y trató de mantenerse sigiloso, esperando a que ella tardara un poco más en voltear a verlo. Y lo consiguió. La sujetó de la mano, sintiendo su fría piel. La giró hacia él, y esta vez no la dejó levantarse. La besó en los labios, y luego en el cuello. Recorrió su frío cuerpo con esas enormes y cálidas manos. Estrujó sus senos firmes. Se deslizó por su abdomen hasta su ingle y palpó su sexo. Ya estaba húmedo y tibio. La recargó contra la enorme piedra y la penetró. Cerró los ojos instintivamente y cuando los abrió de nuevo, ya se encontraba en esa oscura versión de su habitación. Rita había logrado algo con lo que tantas mujeres atrás solo habían podido soñar. Ella pudo corromper al hombre incorruptible, poseerlo. Esta vez, en la habitación, percibió más detalles que había pasado por alto la vez anterior. Por ejemplo, que en esa oscura y enmohecida habitación había algunos objetos que brillaban con luz propia. El reloj que su padre le había dejado al morir. El joyero donde su esposa guardaba sus alhajas más finas. Y el cuadro con el barco que había comprado el mes pasado en un remate de bodega de una quebrada cadena de hoteles. Tal vez ella notó que lo estaba perdiendo y se abalanzó contra su cuello y orejas, su punto débil. Se perdió de nuevo en el exquisito cuerpo de Rita. La penetró una y otra vez hasta que ella se llevó sus fluidos y todo su calor. Entreabrió los ojos en ese momento y se dio cuenta de que había alguien más en la habitación. Distinguió un par de ojos emergiendo del oscuro pasillo. Luego, una enorme silueta, y se creyó muerto antes de siquiera poder gritar. Pero con la misma rapidez con la que habían aparecido esos brillantes ojos, todo se desvaneció, incluyéndola. Lo dejó indefenso y temblando de frío, o tal vez de miedo, o quizás sería de placer. Realmente no lo sabía. Los siguientes días se sintió ansioso. No podía pensar en nada excepto en ella. Todo el día se la pasaba pensando en que ya quería que llegara la noche. Incluso comenzó a utilizar pastillas para dormir, pero después de 2 semanas, las suspendió porque creyó que tal vez las pastillas interferían con la comunicación, así que se refugió una vez más en las infusiones tibias y la leche caliente. Disimulaba lo más que podía, pero un hombre enamorado no correspondido no puede ocultar su condición por mucho tiempo. Así que cuando comenzó a escuchar cuchicheos en la agencia donde trabajaba, decidió que era tiempo de pedir sus vacaciones y retirarse a buscar la forma de contactarla. No le dijo a Diane que las había pedido, así que a la mañana siguiente se despertó. Se asió como todas las mañanas. Desayunó como todas las mañanas. Leyó las noticias en la tableta, como todas las mañanas. Y se despidió besando exactamente de la misma forma en la que se había despedido de Diane todas las mañanas, desde tiempos que ya no recordaba. Subió a su camioneta del año y se fue directo a un hotel. Se decidió por uno entre la ruta de trabajo y la casa. El Hotel Quarantania. Dormiría todo el día y cuando no pudiera dormir, buscaría algo sobre ella en internet. Cuando su cabeza tocó la almohada, ya se sentía exhausto. Cerró los ojos y pensó en lo mucho que lo cansaba pensar en ella todo el día. Su enajenación había llegado al grado de comenzar a ver pornografía y buscar mujeres que se parecían a ella. Tomó días encontrar a la adecuada. Se encontró con una hermosa pelirroja que se parecía ligeramente a la mujer de sus sueños, pero lo suficiente para que le bastara.
Al principio solo miraba el video una y otra vez, pero conforme pasaron las semanas, comenzó a masturbarse mirándolo. Nunca era lo mismo que estar con la verdadera, pero al menos ya era algo. Se perdió en esas acciones de puberto y, avergonzado, durmió profundamente. Ella apareció en el claro, una vez más desnuda y sentada sobre la roca. El corazón le dio un vuelco en el pecho y sintió miedo de que se desvaneciera en el aire antes de que él llegara y la poseyera. Se acercó y la tomó con firmeza por la cintura, y el tacto de su piel helada le erizó los vellos de todo el cuerpo. Ella tomó su rostro con ambas manos y le dijo al oído: «Regresa y pide la habitación 616». Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro y agregó: «Ahí estaremos más cómodos». Algo se movió entre la hierba y él buscó con la mirada, pero no encontró nada. Cuando regresó la vista, ella ya no estaba, ni el claro, y tampoco estaba dormido. Salió corriendo a la recepción, donde pidió que lo cambiaran a la habitación 616. El joven revisó el sistema sabiendo que la encontraría desocupada, pues en realidad apenas había un par de personas alojadas en todo el hotel, ya que había pasado la temporada alta. «Sí, señor, la habitación está disponible, pero el cambio tendrá un costo que va de los...». «Lo que sea que cueste», interrumpió. «Necesito la habitación ya». «Sí, señor», dijo el joven en tono nervioso y se apresuró a cumplir con su labor. Pensó en preguntarle si había algo malo con la habitación, pero había sido tan voluble que decidió no arriesgarse. Antes de lo pensado, ya estaba camino a las 616. En cuanto entró, sintió el golpe de aire acondicionado, cosa que le trajo a la memoria la fría pero exquisita piel de Rita. Se acercó a regular la temperatura y se encontró con que el aire acondicionado estaba apagado. Eso lo excitó porque sabía que su primera impresión no había sido errónea y que ella ya estaba esperándolo. Se dejó caer en la cama y al contacto con las tersas sábanas se quedó dormido. «Deberías de estar con tu esposa o en tu trabajo», dijo Rita con su dulce voz. Abrió los ojos al tiempo que se incorporaba. Se encontró con la versión oscura de la habitación 616. Se encontraba salpicada por todas partes con hermosas y brillantes manchas azules, pero solo los muros, no los objetos. «¿Quién eres?», preguntó sin poder ocultar la ansiedad de su voz. «¿Qué importa?», dijo ella contoneando su cuerpo contra él. Dejó las preguntas para luego, sintiendo miedo de que éstas la pudieran fastidiar y terminar por alejarla de él. La poseyó con tanta desesperación, como si un alcohólico bebiera un trago de Screaming Eagle después de un mes combatiendo contra la voracidad del síndrome de abstinencia. El acto de amarla se llevó toda su ansiedad y todo su calor. Despertó con los calzoncillos húmedos, pero no se levantó corriendo al baño para lavarse como había hecho la primera vez. Ahora esperó a que su ritmo cardíaco recobrara su paso habitual. Después de darse un baño y mirar las tendencias en redes sociales, no tardó en quedarse dormido de nuevo. No esperó a encontrarla, pero ahí estaba. Esta vez se dieron el tiempo para disfrutarlo con lujo de detalle. Aquel día lo hicieron 4 veces. Cada que cerró los ojos y se quedó dormido, ella ya lo estaba esperando, y él ya la estaba deseando. Sonó la alarma de su reloj. Era la hora de salir del trabajo. Fue a la recepción y dejó pagada toda la semana. Regresó a casa pálido, y cuando Diane lo vio se asustó. Su angustia creció cuando lo tocó y se dio cuenta de que estaba más que frío. «Estás helado. ¿Qué tienes?» «Cariño, no tienes de qué preocuparte. Es solo algo del estómago y ya tomé algo en la enfermería de la agencia». Ella lo miró y sabía que no estaba siendo sincero, pero lo dejó pasar porque creyó que mentía para no preocuparla más. El resto de la semana fue bastante similar, solo que decidió dejar pasar un par de horas entre el último acostón con esa mujer y su llegada a casa. Pedía sopa de pollo caliente 30 minutos antes de salir
y regresaba con Diane más fresco que aquel primer día. A los ojos de Diane, un hombre que trabajaba duro y no se dejaba vencer por un dolor de estómago. Cuando se terminaron sus vacaciones tuvo que regresar a la agencia, pero ahora se veía peor que nunca. Hacía su trabajo por obligación. En cuanto podía se salía de la oficina y corría al hotel para poco después salir corriendo a casa. Así vivió por 3 meses. Al término de ese periodo el hombre era otro. Ya no se afeitaba y prácticamente todo lo que ganaba iba a parar a la renta de esa habitación. Había ganado terreno, pues ahora sabía que ella se llamaba Rita, y habían platicado entre besos y caricias. Era un hombre perdido en una mujer, pero no dejaba de ser aquel que sabía estimular la mente con una plácida conversación y sus siempre interesantes preguntas. Alguna vez Rita le dijo que ese don le recordaba a alguien cercano a ella, y esto lo hizo pensar en quién podría ser cercano a un ser así. Hizo todo lo que sabía para enamorarla, pero ella le confesó que le pertenecía a alguien más. Saberlo fue un golpe durísimo, pero se sintió a la altura del reto y se convenció de que algún día ella le pertenecería completamente a él. Un día de aquellas fechas llegó a la oficina y lo esperaban para darle las gracias por tantos años de trabajo y por tantas campañas bien logradas, pero de un tiempo para acá, sus ideas habían representado pérdidas enormes para la agencia y no podían permitirse esos lujos en un periodo de depresión económica como el que se avecinaba. En realidad las ideas no habían sido malas, pero al no estar bien organizadas habían fracasado todas. Lo liquidaron y para él no hubo mejor regalo de Navidad que ese. Se pasó medio mes encerrado en el hotel con Rita. A unos días de que el conflicto estallara en casa, los papeles de la herencia y testamento llegaron. Él había arreglado todo para que ella se quedara con todas las propiedades, incluyendo acciones, carros y hasta el perro. Le dejó la mayoría de las cuentas de banco y él solo se quedó con una que contenía suficiente como para vivir sin trabajar todo un año. Eso hizo. Un año después, solía verse un despojo de persona que paseaba por los pasillos del Hotel Quarantania. Un hombre que un día se afeitaba y el resto del mes no. A veces no tenía aroma, pero en general emanaba un olor rancio. Unos días tenía una sonrisa envidiable y parecía el maestro Zen en el centro del universo. Pero la mayor parte del tiempo, su rostro era el de un adicto sin dinero para su próximo desestrés. Poco a poco, las cosas comenzaron a degenerarse, tanto económicamente como sexual y anímicamente hablando. El dinero de la cuenta estaba por terminarse y Rita comenzaba a aparecer con menos frecuencia. Hacía más de un mes desde su última visita. Por cómo estaban las cosas, había resuelto ir a buscarla personalmente y la única forma que se le ocurría para solucionar la situación era la muerte. Ese día se levantó antes de que amaneciera, como lo había hecho cuando trabajaba en la agencia. Hizo unas llamadas a su abogado y contador. Cuando el sol comenzaba a asomar, salió al banco, retiró el resto del dinero que le quedaba en la cuenta y con este compró aditamentos de higiene personal. Entró a la primera barbería que encontró abierta y les dijo que lo dejaran como para dar un anillo de compromiso. Salió camino al hotel donde se puso su mejor traje junto con las mejores mancuernas. Tanto la corbata como el reloj, el cinturón y los zapatos eran sublimes. Se fue a desayunar a aquel hermoso restaurante donde le había dado el anillo a Diane y pidió esa misma mesa. Se quedó mirando por largo rato la vista que tenía de la ciudad. Desayunó ligero, y no porque así lo deseara, sino porque su estómago se había encogido muchísimo en las últimas semanas. Regresó al Quarantania y reanudó la sesión de llamadas con su contador y abogado. Esta vez la sesión se prolongó hasta que cayó la noche. Sintió apetito y salió a cenar al mismo restaurante en el que había desayunado. Pidió la misma mesa, pero esta vez tuvo que esperar casi 2 horas para que se la dieran. Una pareja joven la estaba ocupando, y él se quedó mirándolos a la distancia, viendo los dulces y prolongados besos que ella buscaba en su apasionado y joven amante. Un día no será suficiente, amigo, pensó para sí mismo. Y te darás cuenta de que por más que luches, nada es para siempre. Por un momento imaginó que Rita, atemporal y siempre joven, comenzaba a seducir a ese mocoso,
y la ira le colmó las tripas. Rita es mía y de nadie más. Cenó con calma y nuevamente no terminó la comida de su plato. Antes de pedir la cuenta, le pidió al mesero que le diera para llevar una botella de su mejor vino. Se encaminó al hotel, saludó a la chica de la recepción por última vez. Usó la glamurosa llave de la habitación 616 por última vez y se propuso a no salir de la habitación a menos de que fuera un cuerpo sin vida. Sentado en la cama, con media botella de vino en su sistema y deslizando sus manos por el frío metal del arma, sintió que no tenía el valor de hacerlo. El tacto de una mano helada acarició su mejilla y tuvo la certeza de que era ella. Por primera vez sintió a Rita más allá de ese lugar al que solo podía acceder en sueños, y la duda se disipó. Colocó el cañón del arma dentro de su boca, apuntando directamente al centro de su cerebro. Pero cuando colocó el dedo sobre el gatillo sintió nuevamente que no podría hacerlo. La mano se le empapó de sudor y antes de que pudiera sacar el arma de su boca, la escuchó hablar. Hazlo, que ya te estoy esperando. No cerró los ojos cuando la habitación se iluminó por un fugaz instante y percibió el cambio frente a sus propios ojos. La habitación se oscureció y se llenó de esas pequeñas lucecitas azules tan características del mundo de Rita. No vio la sangre que había previsto ver, salpicando la pared y la colcha. En su lugar, había una enorme y brillante mancha azul. Comprendió que las paredes de la habitación 616 estaban salpicadas con la misma sustancia: sangre. Al filo de la puerta, encontró a un hombre parado junto a Rita. Habló con una voz que evocaba a 1000 muertos. Hacía tiempo que quería tu alma, pero no había encontrado la manera. No fue sino hasta que Rita le mostró el camino a ella. Ella lo besó en la comisura de los labios y salió de la habitación. Tras ella la puerta se cerró y en la eternidad que tenía por delante, jamás volvería a verla. Soy Christopher Dore. Buenas noches.